Perfecto, vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. Hoy es 8 de Adar. Muy interesante y muy importante el Ayom Yom de hoy. El primero, va los dos. Dice así. Cierta vez, el Alter Rebbe llamó ante sí a un joven de los alumnos del Maggid, el Maggid de Mezrich era su maestro, y le dijo con una tonada como era su costumbre. Yo tengo un precepto de enseñarás a tus hijos. O sea, cada padre tiene que enseñar la Torah a sus hijos. Tú tienes un precepto de alimentar y dar sustento a tu familia. Cambiemos uno por otro. Yo te proveeré para que puedas cumplir con tu mitzvah y tú estudia con mi hijo, que era, después a la postre fue el sucesor del Alter Rebbe, el Mittler Rebbe. Y le explicó el orden de estudio. Lo primero que se estudia son las letras, Aleph, Bet, etc. ¿Qué es una Aleph? Es un puntito arriba, un puntito abajo y una línea en el medio. Esto es una Aleph. El niño debe saber que la Aleph de la Torah es una Yud arriba, una Yud abajo y la línea de la fe que las une. Hay otra versión que se lo explicó así. Una ayuda arriba es el alma. Un it es un yehudí. Un it abajo es el cuerpo. Y en el medio una línea de Irat Shamayim. Irat Shamayim es temor al cielo. Eso es lo primero que tiene que saber un chico. Lo que es una Aleph. La conexión que hay entre lo de arriba y lo de abajo. El alma y el cuerpo. Hashem y nosotros. Y esa conexión es a través de la fe, y esa conexión es a través del Irat Shamayim, del temor a Dios. Ahora vamos a ver el 8 de Adar 2. Dice así. Uy, empezó a saltar la cámara. Ahí está. El 8 de Adar 2 dice así. Nos cuenta el Rebbe anterior. Muy cortito, pero muy interesante. Mi padre, el Rebbe Rashab, escribe en una de sus cartas. Es mejor una acción que 1000 suspiros. Nuestro Hashem vive y la Torah y las mitzvot son eternas. Abandona el suspiro, persevera en el esfuerzo práctico y Hashem te concederá gracia. ¿No? Todas las buenas intenciones son buenísimas. Los suspiros, como se dice en Yiddish, a veces es bueno, pero con 1000 con 1000 suspiros no vamos a hacer nada. Con una acción hicimos mucho. Vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con este Shabbat. Y esto tiene que ver con esta época del año. En esta época del año, ya desde el comienzo o más aún desde el Shabbat anterior a Rosh Chodesh Adar, empezamos una serie de 4 parshiot. Son semanas en las cuales cuando leemos la Torah sacamos 2 Sifrei Torah. En el primer Sefer leemos la Parshá de la semana y en el segundo Sefer leemos una parte que tiene que ver con estas 4 Parshiot. El Shabbat anterior a Rosh Chodesh Adar, en el caso que Rosh Chodesh Adar cae en Shabbat, es ese mismo Shabbat, pero no es el caso de este año. Entonces vamos a dirigirnos directamente a este año. El Shabbat anterior a Rosh Chodesh Adar es Parshat Shkalim. Parshat Shkalim tiene que ver con la recaudación que en la época del templo había para comprar todas las ofrendas de todo el año, las ofrendas públicas, y eso se hacía en esta época del año. Después tenemos el Shabbat anterior a Purim,
Sobre eso vamos a hablar ahora enseguida. Se llama Pashat Zahor. Ahora enseguida les explico. El Shabbat anterior al Shabbat que se bendice Rosh Chodesh Nisan, o sea, el próximo mes, se los llama Shabbat para purificarnos todo el tema de la vaca roja, que lo vamos a hablar en su momento. Eso ya es el Shabbat después de Puri. Y el Shabbat antes de Rosh Chodesh Nisan se llama Parselé, Parshat HaChodesh, que es toda la parte que tiene que ver con las leyes de Pesach. Hoy vamos a detenernos en este Shabbat, que es Shabbat Zahor. Shabbat Zahor, este Shabbat vamos a sacar 2 Sifrei Torah. En el primero, Bezrat Hashem, vamos a leer Pashat Tetzaveh, lo que venimos hablando en la semana, todo lo relacionado con las vestimentas de los Kohanim que había que confeccionar ahí en el desierto. Y en el segundo Sefer Torah vamos a leer en Pashat Kitetse, o sea, en Devarim, en el 5º libro de la Torah, ahí habla sobre la mitzvah de borrar el recuerdo de Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek fue el primer pueblo que osó enfrentar al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Todo el mundo estaba temblando al enterarse, salió en todas las news, en todas las hadashot, en todas las noticias del mundo apareció que el pueblo de Israel, después de 210 años de esclavitud, salieron todos de Egipto cuando no había un solo esclavo que podía salir de Egipto. Y todos los pueblos temblaron, como decimos todos los días en la tefilá hacia Ashir Moshe, cuando el cántico, cuando cruzaron el Yam Suf, el mar de los juntos. Sin embargo, hubo un pueblo que osó enfrentar al pueblo de Israel a sabiendas que iban a perder. Sin embargo, ese fue Amalek. Y la Torah dice, ¿para qué vino Amalek? Dice Asher Korja Derech, vino a enfriarte en el camino. Ya hemos hablado aspectos de esto en otros momentos y en otros años, pero hoy vamos a enfocar otro aspecto del mismo tema. En general, la persona puede tener pensamientos equivocados, pensamientos malos. Esos pensamientos hay que borrarlos. Ahora, ¿se puede hacer preguntas? ¿Uno puede tener preguntas? Sí, puede tener preguntas. Está bien y está bueno tener preguntas. Lo que no está bueno es tener dudas. Amalek, el valor numérico de Amalek es 300, es igual que la palabra Safek. Safek tiene 60 y 80, son 140, 240, suma. Amalek también suma 240. Aprenden los sabios que las dudas vienen de este pueblo Amalek. Y todo lo que es duda, uno tiene que borrarlo. Porque la duda lo único que hace es enfriar a la persona. Cuando uno tiene una pregunta, puede encontrar la respuesta. O a veces no necesita respuesta. Tengo una pregunta, me quedo sin la respuesta. Pero lo que es dudar enfría a la persona. ¿Será verdad que es así? ¿Será verdad lo que el rabino me está diciendo ahora? ¿O me está vendiendo vaya a saber qué, un buzón, como decíamos antes? Ya los chicos de hoy en día no saben lo que es un buzón, pero nosotros sabemos lo que es un buzón. Entonces, ¿será verdad lo que yo le estoy contando o no será verdad? Espero que no les traiga dudas, Bezrat Hashem. Pero la duda puede estar. Cuando hay una duda, la duda viene a enfriar. Y todo lo que nos viene a enfriar tenemos que borrarlo. Entonces, ¿qué hace la persona cuando viene una duda? Primero tiene que saber que todas las dudas son del Yetzer Hara, del instinto del mal. Ese es el trabajo del Yetzer Hara, para eso Hashem lo puso, para ponernos dudas.
Ahora vamos a hablar de esto, José. Borrar la desconfianza puede ser, pero ahora lo vamos a hablar enseguida. Vamos a seguir analizando. Primero, cuando uno tiene dudas, lo que puede hacer es conversarlo con un amigo. Cuando uno tiene un problema de salud, no Ale, o una situación de salud, va al médico y le tiene confianza al médico, que lo que el médico le dice, ya sea los estudios, el tratamiento, lo que sea, uno le tiene confianza. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hablarlo con alguien que nos dé confianza. Segundo, tenemos que saber que puede haber, a veces hay sufrimientos, hay cuestiones. El Rambam, el Maimónides, si uno mira la vida del Maimónides, el Rambam fue una vida muy difícil, teniéndose que ir de un lado para el otro, una vida muy, muy difícil. Sin embargo, el Rambam no tenía dudas, el Rambam del Maimónides decía todos para bien. Y tercero, lo que la persona tiene que hacer es seguir estudiando Torah. Eso lo va a fortalecer a la persona. Ahora, ¿qué es Amalek? ¿Qué significa borrar Amalek? ¿Borrar a una persona? ¿Borrar el recuerdo de una persona? Bueno, entonces uno tiene que saber que ¿por qué leemos justamente Amalek en esta semana? Porque Amán era un descendiente directo de Amalek. Entonces, para ir calentando, así traen los sabios, como para ir calentando los motores, preparándonos para Purim, el Shabbat antes de Purim, ya vamos leyendo sobre lo que es Amalek, que Amán era un descendiente de Amalek, y de esa manera vamos a llegar a la Megilá, vamos a llegar a escuchar los rollos de Esther, lo vamos a llegar ya entrenados, entrados en el clima. Ahora fíjense qué interesante. Uno de los puntos centrales que el pueblo de Israel tenía que hacer cuando entró a la tierra de Israel, así trae el Rambam, el Maimónides, era borrar el recuerdo de Amalek. Todos los días, después de la tefilá, hay una parte que dice Shesh Zehirot, 6 recuerdos. Uno de los 6 recuerdos es borrar a Amalek. Eso lo hacemos todos los días. Después tenemos una vez al año donde le ponemos toda la gana, que es en esta época de Purim. Después dicen los sabios, explican, creo que Ham Sofer y otros explican por qué tenemos que hacerlo una vez por año. No alcanza lo que hicimos el año pasado y hace 2 años, ¿para qué hace falta hacerlo? Entonces dice que el periodo que la gente se acuerda de las cosas es 1 año. Después de 1 año la gente ya se olvidó. Entonces hay que fortalecer todo este tema. Vamos a empezar a desmenuzar este tema. Empecemos con Yitro. Yitro era el suegro de Moshe. Yitro, que conocía todas las religiones y todas las idolatrías, dejó todo de lado y se acercó al judaísmo. Dice con respecto a Yitro que hubo 2 cosas que lo sorprendieron y capturaron su atención para acercarse al judaísmo. ¿Cuáles fueron las 2 cosas? Una de ellas fue Kriyat Yamsuf, cuando se partió el mar. Y la segunda fue la victoria sobre Amalek. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué justamente estas 2 cosas? Entonces, y esto lo traen los sabios, lo trae Rashi, por ejemplo. Estas 2 cosas representan algo central en nuestra vida. Kriyat Yamsuf, cuando ustedes fíjense qué interesante. Y acá hay una pregunta que yo por lo menos no me la había hecho, pero nos la tendríamos que haber hecho. ¿Por qué cuando los egipcios persiguieron, el faraón con los egipcios, persiguieron al pueblo de Israel, ¿por qué no dijo Hashem,
A ver, había 600.000 hombres mayores de 20 años. ¿Por qué no fueron a luchar contra los egipcios? Y por el otro lado, cuando fue a Amalek, dice que sí fueron a luchar. Y que Moshe fue a la cima de la montaña y Yoshua y Hur le sostenían los brazos, y cuando Moshe tenía los brazos para arriba, vencía a Israel, y cuando se le caían los brazos, ahí se ponía difícil la cosa. ¿Por qué acá no lucharon y acá sí lucharon? Y acá aprendemos algo maravilloso. El faraón, con todo lo que el faraón hizo, con toda la esclavitud que hizo el faraón hizo algo bueno. O los egipcios hicieron algo bueno. Cuando Jacob con sus hijos no tenían para comer, los egipcios los alimentaron. Está bien que estaba Yosef, y Yosef era el encargado, pero el faraón lo recibió a Jacob y a sus hijos con todos los honores. Y eso uno no se puede olvidar. Por más que después fue un malvado con todo lo que hizo, hay que tener akarat hatov. Akarat hatov quiere decir reconocer lo bueno que alguien me hizo, a pesar de que después me hizo mal. Por eso el pueblo de Israel no salió a luchar contra los egipcios. Hashem se encargó directamente. Cuando vino Amalek fue diferente. Amalek vino a atacar, hay que salir a luchar. Y por eso salieron a luchar. ¿Y contra qué lucharon? Contra el odio gratuito de Amalek. Amalek representa el odio gratuito sin ningún motivo. Analicemos otros pueblos. Los egipcios. Los egipcios, no está bien lo que hicieron los egipcios que nos esclavizaron, pero ellos tenían un motivo valedero por el cual nos esclavizaron. Y dice, la Torá dice claramente, el faraón se reunió con su equipo y vio que el pueblo de Israel estaba creciendo de una forma exorbitante, y dijo, estos no van a ser tantos, nos van a poblar la tierra, no van a echar a nosotros. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a buscar la vuelta. Mataron los varones, tiraron. No te escuchamos. No, estás en mute, Chiche. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va, Faibel? Bien, Estás bien, Lucas. en mute, Chiche. Estás muteado, Chiche. A ver. Ahí. Ahora. Bien. Ahora. Ahí está Sí, bien. sí, ahora sí. Sí, pero se trabó un parlante o algo, no sé, o el micrófono. Bueno, sigamos. Los egipcios tenían motivos porque querían hacerlo. Lo mismo pasó con los babilonios, lo mismo pasó con los romanos, con los persas. Hubo enfrentamientos, hubo motivos. Los amalequitas era el odio gratuito. El ir a enfriar al pueblo por enfriarlo. Y lo mismo pasó con Amán. Fíjese lo que hizo Amán. Amán era un descendiente directo de Amalek. ¿Por qué Amán hizo un decreto terrible en toda la historia del pueblo de Israel? Como hablamos los otros días, no hubo un decreto tan terrible contra el pueblo de Israel, de aniquilarlos a todos en un solo día. No hubo algo así, no existió. ¿Y por qué? Todo el motivo dice, porque todo el mundo se le arrodillaba, le rendía pleitesía a Amán, menos uno, que era Mordejai. Como Mordejai era un Yehudí, dijo, por este Yehudí voy a aniquilar a todo el pueblo. ¿Tiene sentido de matar a todo un pueblo porque uno no se le arrodillaba? ¿Porque uno no se le inclinaba? ¿Tiene sentido? No tiene raciocinio eso. Esto es Amalek.
Amalek es más que desconfianza. Amalek es duda. Es el que viene y te mete la duda, que te mete un odio gratuito, sin ningún motivo. Te meten las dudas y esas dudas, uno puede llamarlo desconfianza también si quiere. Pero todo lo que entra, no hay ningún motivo que pueda justificar ese odio. Y lo mismo que hizo Hitler y Marx Zifrot. ¿No es cierto? Que el motivo, querer aniquilar a todo un pueblo, ¿tenía algún motivo racional? No había. Y esto es Amalek. Y esta es toda la descendencia de Amalek, o lo que representa Amalek, es eso, el odio gratuito, el crear la duda en el pueblo. Por eso tenemos que borrarlo todos los días, porque si estamos con dudas, no seguimos adelante. Si uno tiene un negocio y tiene dudas si va a tener éxito o no va a tener éxito, mejor que no lo abra. O va a tener dudas, no tiene que tener la seguridad, la confianza de que todo va a estar bien. La persona, lo que está prohibido preguntar es, ¿será así? Se puede preguntar, ¿cómo hago para seguir adelante? Pero uno no puede sembrar dudas en las cosas que uno está haciendo. Y Amalek viene a traernos dudas. Y esto es el que viene a enfriarnos, ¿no es cierto? Alguien quiere hacer un baño de inmersión, con una bañadera calentita, así, tibiecita, calentita, viene alguien y le tira una barra de hielo adentro. ¿No es cierto? Lo enfría, le enfría todo. Esto es Amalek. ¿Y qué es esto? Esto es el Yetzer Hará, el instinto del mal, que siembra dudas. Fíjense que algo que interesante. Un tanque de guerra, siempre tiene que estar en movimiento, no se puede quedar quieto. Si un tanque de guerra se queda quieto, es boleta. Fíjense que los tanques por lo general van en zigzag, van para un lado, para el otro, no van por un camino derecho. Digamos, el Lo Aleino cuando están en momentos de guerra, ¿no es cierto? Cuando están en peligro. Porque no se pueden quedar quietos, así también el Yehudí. El Yehudí no puede quedarse quieto. Si se queda quieto, Hadre Shalom pierde. El Yehudí siempre tiene que estar en movimiento. Para completar esto, les voy a contar un maíz que pasó con uno de los rebes, creo que fue contemporáneo del Alter Rebbe, se llamaba Reb Nochum Chernobyler. Reb Nochum de Chernobyl. ¿Vieron Chernobyl, donde fue donde explotó el reactor y donde ahora también la guerra? Bueno, también hubo temas. También, esa fue una ciudad muy judía y había grandes rebes ahí, Reb Nochum de Chernobyl, de Reb Motl Chernobyler y otros. Este Reb Nochum de Chernobyl era un rebe y él repartía tzedakah, peso o rublo que le entraba, lo repartía, lo regalaba. No tenía para él vivía con lo justo, ni siquiera eso. Pasó el tiempo, él tenía hijas, y a las hijas hay que casarlas. Y no tenía plata para casarlas. Entonces fue a lo del Gabe, el asistente de él, le dijo, tengo que casar a mis hijas y hay que juntar plata. Bueno, pero entonces el problema era que la plata que le entraba al Rebe, el Rebe la repartía. Entonces, el Shames o el Gabe, el asistente, le tuvo una idea. Dijo, mire, justo está viniendo un Dvir, una persona rica, yo le voy a hablar a él y lo voy a hacer entrar último. Entonces, usted no se va a tentar para repartir la plata. Y así fue. Vino un Dvir, un rico, y el Shames le habló y le dijo, mira, el Rebe tiene que casar a las hijas y necesita disponer de dinero, hay que hacer la fiesta, hay que comprarle ropa, hay que tener, qué sé yo, todo lo que los muebles, lo que se necesita. ¿Qué hizo? Entonces el Shames le habló al rico y el rico dijo, bueno, quédate tranquilo,
yo le voy a dar una buena porción para que pueda casar tranquilo a su hija o a sus hijas. Efectivamente, cuando el Gvir entra a lo del Rebe, que fue el último, agarra y le da una plata muy importante y le dice al Rebe, Rebe, ojo, esto para usted personal, esto no es para que yo le voy a dejar plata también para, si va a hacer falta, para repartir, pero esto es personal para usted. Sale el Gvir, el Rebe pone la plata en el cajón, y antes que pueda salir, y antes que pase cualquier cosa, viene un hombre corriendo, se le mete en la habitación al Rebe, y le empieza a llorar, que tiene deudas, que tiene esto, que tiene lo otro, metió la mano en el cajón, y le dio toda la plata a él. Entonces, cuando se va este hombre, el Shames le dice, Rebe, pero esa plata era para usted, ¿por qué se la dio? Le dice, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad. Cuando vino este hombre, yo me puse a pensar, tengo esta plata. La verdad que es tanta plata, ¿se la tengo que dar toda a él? ¿No puedo repartirla en dos, un poco para mí, un poco para él? O por ahí lo puedo repartir entre 5 personas, entre 10 personas, para que más de uno se beneficie. ¿Por qué tengo que dársela a él? Y en ese momento me cayó la ficha. Que todas estas dudas que yo tengo vienen de Yetzer Hará, viene de Amalek, para que no se la dé a él. Entonces dije, esta plata, si tengo tantas dudas, se la tengo que dar a este hombre. Y a mí me va a ayudar Hashem para seguir para poder casar a mis hijas. Y esto es lo que uno tiene que saber. Cuando uno va a hacer una mitzvah y entran todas las dudas, la hago, no la hago ahora, no la hago ahora, que esto, que lo otro, uno tiene que saber que todo esto de dónde viene de Amalek. Que Hashem nos ayude, que todos los días, especialmente en esta época del año, donde está latente los Amanes y los Hitlers y Machemam y todos ellos que sin motivo quieren sembrarnos dudas y quieren atacarnos, que tengamos el mérito de borrar el recuerdo de Amalek, que se va a terminar de borrar totalmente cuando venga el Mashiach, que sea inmediatamente, y ahí se van a cumplir las otras partes de lo que tiene que hacer el Mashiach, hasta terminar con la construcción del tercer Beit HaMikdash.